El Real Madrid se deja 2 puntos en Mallorca. Madridistas, a tener paciencia. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, crónica del partido de ayer, Mallorca-Real Madrid. Jornada 1 para los madridistas, para el Real Madrid, en la que nos hemos dejado puntos. Y digo nos hemos dejado porque para mí el Mallorca no ganó. Pero vamos, esto es lo habitual, esto es lo que vamos a ver en toda la temporada. Todos los equipos con los que juguemos se van a encerrar atrás. Básicamente como hizo el Atlético de Madrid en sus inicios, en cuanto empezaba ya a plantar cara al Real Madrid, ese era su juego, quedarse atrás, los 10 jugadores defendiendo prácticamente colgados del larguero y a base de contras o a base de meter goles a balones parados, a balón parado en este caso. Ya se vio ayer, gol del Mallorca a balón parado, es nuestra vulnerabilidad, por así decir, a la hora de defender. Y ya sabéis que defender últimamente no se nos da muy bien, y eso que tenemos a unos grandes defensas, sobre todo a un gran defensa como Rüdiger. Militao parece que todavía sigue cogiendo el hilo, sigue cogiendo el ritmo del fútbol, después de esa gran lesión que tuvo el año pasado. Y lo dicho, la defensa es la gran protagonista del día de ayer. Siempre nos cuesta atacar, siempre nos cuesta penetrar en las líneas defensivas. También se vio en el día de ayer. Sobre todo nos cuesta cuando un equipo se encierra atrás. Vi una imagen en Twitter del equipo del Mallorca, que estaba encerrado en su propio área. Estaban todos los jugadores metidos. Si no estaban en el área del portero, estaban muy cerquita de la línea del área del portero. Y es que esto, lo que digo, es a lo que nos vamos a enfrentar durante toda la temporada, y Ancelotti tiene que dar con la clave para poder derribar todas esas barreras. Pero bueno, eso en la defensa. Básicamente, en el centro del campo ya sabéis que hemos tenido la baja en los últimos días, básicamente en la final de la Supercopa de Europa, de alguien muy importante, que es Eduardo Camavinga. Muy importante, ¿por qué? Porque es un jugador muy joven, es un jugador rápido, es un jugador que defiende muy bien físicamente, es un toro y lo necesitamos. We need it, en inglés. Creo que a Tchouaméni ya sabéis que le encanta a Ancelotti, pero le encanta muchísimo. A mucha gente le parece muy buen jugador porque barre muy bien, es un tanque atrás, pero yo veo más partidario de sacarlo en la segunda parte. Yo creo que este año Ancelotti quiere suplir a Kroos con Tchouaméni. Y yo creo que ahí vamos mal. Yo no tengo ni idea de ser entrenador, pero básicamente veo los partidos. Y yo creo que para suplir a Kroos necesitamos un Arda Güler o Modric. Si no confías en Modric porque tiene casi 40 tacos, saca a Güler. Saca a Güler porque te lo está demostrando. Te lo demostró la temporada pasada. Te lo está demostrando cada entrenamiento. Saca a Güler para suplir o intentar suplir a Kroos, porque intentar suplir a Kroos es imposible. Ya sabéis que Kroos era un espectáculo cada partido. Destacaba porque no tenía velocidad, obviamente, pero era un jugador que básicamente el balón tenía que pasar por él sí o sí para construir la jugada. Es así, te paraba la pelota, era el director de orquesta, te la pasaba de un lado a otro, te paraba, te dirigía el partido como él quería. Y es así de claro. Le vamos a echar muchísimo de menos. Yo creo que va a ser más fácil echarle de menos a él que se adapte Kylian Mbappé. Ya sabéis que es pronto, para mí es muy pronto que Kylian Mbappé, después de todo este embrollo de viene, no viene, al final ha llegado a última hora, después de haber jugado la Eurocopa, ha venido pues en este mes de agosto, empezó el 7 o el 8 a entrenar con el equipo. Lleva muy pocos partidos, estamos a día 19 de agosto, lleva prácticamente 11 días con el equipo. Hay que tener paciencia, mucha paciencia. No podemos retrasar el inicio de liga, es así de claro, no podemos retrasarlo. La temporada ha empezado ya, empezó con la victoria en Varsovia, la Supercopa de Europa contra el Atalanta.
Ahí ya ha empezado la temporada, es decir, no va a venir Tebas, no va a venir un árbitro a decirte, oye, ¿estáis preparados para jugar el partido? Porque Kylian Mbappé lleva pocos días, entonces, ¿esperamos o no esperamos? No, ya ha empezado la temporada. Entonces, alineaciones, hay que tenerlo muy claro, Es decir, ahora mismo tenemos un equipo muy vertical, yo creo que un equipo muy atacante. Es así, yo creo que arriba tenemos mucha dinamita y yo creo que en el centro del campo debemos colocar un equilibrio. Es decir, no puede ser que tengamos la defensa muy vulnerable, luego el ataque muy bueno, porque tenemos la mejor delantera del mundo, con Vinicius, Rodrigo y Mbappé, y luego en el centro del campo resulta que es que ahora hay desvariación. No. Es decir, ayer los cambios empezó bien porque básicamente en el minuto 60 ya estuvo haciendo cambios. Vale, sacó a Modric, que para mí, y lo digo muchas veces en los vídeos, y no es ninguna tontería, de verdad, hay que pensarlo bien y verlo bien en la televisión, los partidos. Modric no es un jugador rápido, no es un jugador físicamente que digas, wow, ¿cómo corre? No, es un jugador muy listo, inteligente. ¿Por qué lo sacó en el minuto 60? Porque sabía lo que había. Necesitaba control en el partido, y con Modric lo tiene. Que luego te juegue o no te juegue bien, pues como todo el mundo. Tenemos a Courtois, el mejor portero del mundo, y hay veces que hace cagadas. Es así, somos humanos y podemos cometer errores. Es así de claro. Pero yo creo que o Modric o Arda Güler deben salir de inicio todos los partidos. Es decir, todos, porque Valverde es músculo. Valverde es un toro que ahora mismo te coge la pelota y va para adelante sin ningún tipo de control. Y ya está, ve espacios libres, para adelante. Es así de claro. Ve espacio atrás a la hora de defender y recula. Recula porque defiende, tiene físicamente muy buenas condiciones para poder subir y bajar, pero no es un jugador como Toni Kroos o un jugador que digas menuda fiesta, menudo festival que está dando de pases arriba, está manejando el partido. No. Valverde ya sabemos las funciones que tiene, por lo tanto es un jugador que tiene que ser titular indiscutible, por supuesto, pero hay otros en el centro del campo que deberían ser cambiados a la hora de sacar el equipo inicial. Por ejemplo, lo que digo, Tchouaméni, el ojito de Carlo Ancelotti. Le gusta mucho a Carlo Ancelotti Tchouaméni, por eso siempre lo tiene en el 11 inicial. Yo creo que Ancelotti quiere suplir a Toni Kroos con Tchouaméni. Y yo creo que no. Yo creo que no vamos bien ahí. La verdad, es así. Es decir, colócame un poquito más atrás a Valverde, porque Valverde te puede llegar arriba y te puede llegar abajo en cualquier momento. Colócame a Valverde un poquito más atrás para ayudar a Modric, si sacas a Modric de inicio. Colócame un poquito más atrás a Valverde para colocar a Arda Güler, porque Arda Güler es muy bueno técnicamente, pero no tiene velocidad tampoco. Entonces, si quieres ayudar a la defensa, sacando a Arda Güler o a Modric de inicio, baja un poco a Valverde, porque Valverde te va a cumplir en la defensa y en el ataque. Bellingham tiene que ser titular indiscutible. Ayer prácticamente desaparecido, no se le vio. Yo creo que todavía no sé si ha llegado a Somos, la verdad, pero ayer Jude Bellingham, pues de momento, pues no se le vio. Es así de claro. Rodrigo intentó las suyas, Vinicius hizo de las suyas, y Kylian Mbappé, pues de momento todavía está cuajando con el equipo. Es que yo creo que todavía estamos en fase de construcción. Hay que tener paciencia, madridistas. Podemos decir que esta alineación está bien, esta alineación está mal, pero lo que tenemos claro, ante todo, es que este partido contra el Mallorca es lo que nos vamos a encontrar toda la temporada. Así os lo digo. ¿Por qué? Pensad ahora mismo de la forma contraria. Meteos en la mente del entrenador al equipo del que vayamos a jugar esta semana. Por ejemplo, contra el Valladolid. Sabes que no tienes equipo para jugar contra el Real Madrid. ¿Qué haces? Piensas. ¿Y qué haces? Ejecutas. Te quedas atrás. Te quedas colgándote del larguero como técnicamente y defensivamente. Te quedas colgándote del larguero y ya está.
¿Por qué? Porque sabes que al Real Madrid le cuesta penetrar las líneas defensivas. Es así de claro. Y luego al contraataque. O luego, pues, balones largos o balón parado. A balón parado una jugada que tengas suerte, que tengas un jugador alto en la plantilla y remate y gol. Y ganes 0-1, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu. Así van a ser todos los partidos. Están entrenando, por supuesto, todos los días. Están intentando adaptar, acoplar este nuevo sistema en el Real Madrid después de la marcha de Nacho, de Toni Kroos. Pero hay que tener paciencia, de verdad. No empecemos a decir que Carlo Ancelotti fuera, que no lo he escuchado de momento. Que Kylian Mbappé que vuelva a su sitio, que vuelva al PSG. No, paciencia, que es el primer partido, es un empate. Ya sé que es un empate y para mí, por ejemplo, y para muchos, imagino también, es una derrota. Está claro. Pero primer partido de liga, quedan muchísimos partidos y ojalá sean 72, creo que son, si es que llegamos a todos los partidos de los torneos posibles. Ya sabéis que tenemos 7 posibles trofeos para poder ganar este año, así que de momento uno ya lo tenemos, que es la Supercopa. Vamos a por lo demás. Vamos a por lo demás. No es una derrota. No es una derrota técnicamente, sí, psicológicamente, pero vamos a luchar por el campeonato. Kylian Mbappé, pues bueno, delantero centro no es fácil, delantero centro no es fácil, no es nada fácil. Es decir, colocarte en la parte central de la delantera de un equipo como el Real Madrid, ya sabes que tienes que estar intentando conectarte con los extremos y con los centrocampistas. Y no solamente eso, sino el momento en el que tú puedas ejecutar un movimiento a la hora de cabecear, a la hora de rematar. Estás cohibido porque a lo mejor tienes pases ahí y a lo mejor en el PSG lo que tenías más libertad para poder hacer lo que quisieras, ahora en el Real Madrid es distinto. Porque estás jugando con jugadores de élite, los mejores jugadores del mundo. Ya no es el PSG, ahora ya es el Real Madrid. Ya tienes que levantar la cabeza y mirar a tu alrededor, que es lo que yo creo que más va a sufrir Kylian Mbappé, que es lo que digo, a lo que está acostumbrado en el PSG. Miro para abajo, hago la jugada y me voy explosivamente hacia adelante. Ahora ya tiene que levantar, ver que está Rodrigo, ver que está Vinicius o ver que está X al otro lado y pasársela, que es lo que yo creo que le pasa a Kylian Mbappé en estos 2 partidos que le he visto, tanto en la Supercopa como en Mallorca. Así que de momento se tiene que soltar, tiene que disfrutar ahora mismo en los entrenamientos, en los partidos. Ya sabéis que tú en los entrenamientos puedes de forma estratégica pensar un plan, pero luego si el equipo rival se encierra atrás o hace otro sistema, otro plan, te puede fastidiar, es así de claro. Te puede gustar este jugador en el entrenamiento, pero luego en el partido te puede colocar a 5 defensas el entrenador rival para protegerle, para taparle, para bloquearle. Así que nada, madridistas, espero vuestros comentarios en el vídeo. Aquí en la cajita de la descripción también tenéis todos los enlaces de interés, mis otras redes sociales. Lo dicho, dejadme en los comentarios pues todo lo que queráis. ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis sobre el partido de ayer? ¿Qué es lo que hubieseis cambiado? ¿Qué 11 hubieras sacado? Y nada, espero que, bueno, pues después de esos comentarios podamos charlar de lo sucedido. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para más vídeos madridistas, información del Real Madrid, crónicas, previas, reacciones y avances del Estadio Santiago Bernabéu. Así que muchas gracias, nos vemos pronto, chao.